Mica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Pues ya lo anticipábamos, estaba aquí con nosotros ya desde la sección de los deportes, el chat deportivo Oscar Picardo, el doctor Picardo de la Universidad Francisco Gavidia, que ahora dirige una nueva facultad. Bienvenido, Oscar, ya oficialmente. Gracias. Actualizanos. Sí, bueno, sí, estamos con un nuevo proyecto que es la Facultad de Posgrados y Estudios Internacionales. Es una facultad en estrecho vínculo con Arizona State University, que es la universidad más grande pública de Estados Unidos. Y bueno, se van a crear 13 carreras nuevas orientadas a ciencias de datos, seguridad informática, innovación, comunicación y audiencias, son varias, con un formato de 3+1, 3 años aquí en El Salvador, 1 año en Arizona. El año de Arizona, que es el más complejo, tiene requisitos. Un requisito es pasar 2 materias de composición en inglés, tener nivel B2 de inglés, y los estudiantes van a poder aplicar tanto a un sistema de financiamiento como a un sistema de empleo. Eso no depende ni de nosotros ni de la Universidad de Arizona, sino de socios locales, pero funciona y funciona muy bien. Y se pueden quedar hasta 3 años trabajando legalmente en el área donde estudiaron y pueden pagar el crédito. Y doble titulación. Y doble título, el título local de UFG y el título de Arizona State, exactamente. Pues es una ventaja competitiva, es muy atractivo para quien quiera formarse, ¿verdad? Y comenzar a trabajar incluso. Sí, digamos, es el sueño de muchos, ¿verdad? Y aquí materializado a través de un vehículo mucho mejor que lo que implicaría irse a buscar un trabajo, sino que vas a estudiar y vas a poder aplicar a opciones de trabajo en el campo, ¿verdad? Que te estás desarrollando. Exactamente, eso sería muy que bueno. muchas veces, graduarte y dar el primer paso para encontrar un trabajo en base a lo que tú has estudiado se vuelve difícil, Claro. ¿verdad? Sí, Arizona State, que es una universidad de vanguardia, número 1 en innovación, arriba de Stanford, de MIT inclusive, tiene un sistema brillante de gestión. Todas las ciudades donde está, en Tempe, en Phoenix, está girando en torno a la universidad. Tienen centros como Skyzone, donde empresas como Starbucks, Apple desarrollan proyectos dentro de la universidad. Toda la óptica que utiliza la NASA para los carritos que mandan a Marte se desarrollan en la universidad. Entonces los estudiantes se conectan dependiendo de lo que estudien. Si estudian business, quizás se podrían contactar con empresas comerciales, si estudian tecnologías con empresas tecnológicas, y eso ayuda muchísimo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Pues felicidades y mucha suerte. Eso hace más valioso el hecho que estés dedicándonos este tiempo tuyo para hablar de una palabra o de varios términos que están siendo utilizados y que tal vez la gente pues los escucha y no aterriza todavía en su significado. ¿Qué es lo woke? Lo woke. Lo woke. W-O-K-E. Sí. Bueno, el término proviene desde el punto de vista sociológico, es un concepto que surge allá por los años 30, ¿verdad? Stay woke es una expresión que utilizaban sobre todo los primeros grupos conscientes de afroamericanos respecto al tratamiento que le daban los caucásicos, ¿verdad? Todo el tema de los derechos civiles que nosotros conocemos, quizás la historia de Martin Luther King en adelante, pero antes de Martin Luther King
había una organización que empezaba floreciente a entender que no estaban siendo tratados como seres humanos y utilizaban esa expresión como un indicativo de estate despierto. Despierta, sé consciente de que... Date cuenta, amiga, date cuenta, ¿verdad? Ajá. Entonces por ahí nace el concepto que luego va mutando y quizás para entender el fenómeno hoy en día, justo estábamos hablando de eso fuera del aire, ¿verdad? Hay nuevos paradigmas, ¿verdad? Entonces, si nosotros damos una miradita unos 10, 15 años atrás, digamos, ¿se acuerdan que hablábamos de derechas e izquierdas, ¿verdad? Socialismo, capitalismo, todavía se habla, pero era más radical el debate entre posiciones a favor del mercado o a favor del Estado. Solo quiero apuntar que hay quienes dicen que ya esa terminología de derechas e es izquierdas obsoleta. Ya no definen a la realidad, o sea, ya son obsoletas. Entonces, ya no sirven para definir. Así es, todavía las usamos porque todavía mal usadas, ¿verdad? Porque decir que Venezuela es de izquierda o que Ortega es de izquierda o que Cuba es de izquierda, hay mucha tela que cortar, ¿verdad? O que China, República Popular de China, es comunista, ¿verdad? Eso es muy discutible. Pero lo cierto es que pasamos de ese modelo bipolar o dicotómico. Dialéctico. O dialéctico de izquierdas a derechas a otro nuevo modelo entre conservadores y progresistas, que es lo que está en boga, ¿verdad? En boga, en fervor. Globalistas y soberanistas. También, hay muchas categorías. El tema es que hay una pelea un conflicto que lo vemos muy fuerte en México, en Italia, en Argentina, aquí en El Salvador también, en Estados Unidos con Trump, que son dos visiones muy distintas, ¿verdad? La del wokismo, que volviendo al concepto, que está defendiendo los derechos de muchas minorías, y ahí es otro rasgo, otra característica sociológica, es que si tú igual das una mirada 2 décadas atrás, no había tantas minorías. Al principio hablábamos, voy a poner un caso, de movimientos LGBTI, más Q, más, y le han ido agregando más comunidades. Entonces, las minorías se han fragmentado, ¿verdad? Se han fragmentado. O sea, hay un montón. Hay una explosión, hay gente que se cree o que tiene una convicción personal de que no entra en esta etiqueta, sino que es de otra. Entonces, y estos movimientos creo yo que también han ingresado por canales muy potentes. Yo no sé cómo explicarlo, pero si tú tenés Netflix y pones una serie, en la que sea, ¿verdad?, vas a notar que muchas de estas series, en muchos episodios, aparecen cosas muy fuertes, dirigidas desde el punto de vista gerencial de la producción, para que aparezcan parejas de chicas besándose o parejas de chicos besándose. Entonces, todo eso ha generado preocupaciones y el mundo prácticamente se ha dividido a nivel de liderazgo entre gente muy conservadora que impulsa la visión nuclear, familiar, religiosa, digamos muy rígida en ciertos principios. Tradicional. Muy tradicional, y otros movimientos que impulsan a través del arte, la cultura, el cine, digamos, el relajamiento un poco de esos derechos y la visibilidad de esos derechos. Oscar, estaba viendo yo, preparándonos para esta entrevista, que la izquierda tradicional, la de los 80s, utilizaba esa
ese discurso o ese planteamiento dialéctico de opresor y oprimido. Correcto. ¿Verdad? De que se mantiene, exacto. En el tema de género el hombre es el opresor, la mujer es la oprimida y eso se llama patriarcado. El burgués contra el obrero en temas económicos. Pero eso se ha trasladado exactamente. a este... El método se mantiene. Se mantiene, pero exacto. se ha trasladado exacto. a este discurso progresista o woke o Agenda 2030, que también claro. creo que ese es otro tema, exacto. Pero ver, esta agenda, de acuerdo también a lo que he leído, y tú aclarame lo que sos el estudioso al respecto, Oscar, entiendo que esta agenda es visibilizar los derechos de un montón de minorías que han estado relegadas, porque el tema por ejemplo, de la gente negra, ¿verdad? Eso sigue siendo un racismo. La gente latina sigue siendo, ¿verdad? Los otros los ven como de menos. O sea, esas situaciones se siguen dando. Claro. El machismo se sigue dando. El hombre que quiere llevar la tutela de todo se sigue dando. O sea, entendería yo que esta agenda involucra todas esas minorías correcto. Que deben ser respetadas. Correcto. Aquí, en el fondo, cuando uno examina, hay un problema antropológico bastante profundo, ¿verdad? Digamos, desde hace muchos años, por ejemplo, hay una autora muy reconocida que se llamaba Simone de Beauvoir, francesa, que ella trabajó mucho sobre la construcción del concepto. Una cosa es sexo y otra cosa es género, ¿verdad? De ahí viene parte del problema. Entonces hay gente que define, dice, bueno, solo hay dos sexos, ¿verdad? Masculino, femenino, punto, ¿verdad? Y esa afirmación la sustentan en principios bíblicos. Es que Dios los creó mujer, varón y mujer. Es que etcétera. la Biblia dice. Sin embargo, la otra visión antropológica dice que el género es una construcción, es decir, se educa a la gente y la gente puede optar por tener una percepción o una conducta distinta y distante al sexo, a la realidad biológica. Entonces, pero se construye, dijiste. Exacto, se construye y bueno, hay cosas aprendidas culturalmente, ¿verdad? ¿Por qué las mujeres se visten como se visten? Porque aprenden a vestirse como mujer y los hombres aprendemos a vestirnos y a actuar como hombres. Como hombre. Pero hay unas diferencias biológicas abismales también, ¿verdad? Es decir, que no se pueden... Entonces, por ahí empieza el problema antropológico de cómo nos concebimos a nosotros mismos. Luego interviene la religión, que le pone su cuota, bien sea el cristianismo, bien sea el judaísmo, el islamismo, ¿verdad? Cuando vemos la figura de la mujer en el Islam, eso es de pánico, ¿verdad? Pero bueno. Y después aparece también dentro del debate los famosos 17 objetivos de la Agenda 2030. Y hay uno, que si no me equivoco es el quinto, que es la igualdad de género. Y ahí es donde desde la ONU se propicia esas incidencias para crear políticas de respeto a la diversidad, ¿verdad? Sí, la 5. Igualdad de género, exactamente. Ahí está fin de la pobreza, hambre cero, educación de calidad, agua limpia y saneamiento, reducción de las desigualdades. Y todo eso es bueno, acción ¿verdad? por el clima, etcétera, Sí, etcétera. todo eso es bueno, pero muchos conservadores han atacado a la Agenda 2030 solo por el tema 5. Por el tema 5. Lo demás no importa para ellos, pero el tema 5 es la agenda oculta que tiene ideológicamente este tipo de visibilidad de los derechos, de los grupos, de las minorías, de las subminorías, y al final el mundo
cuando tú examinas lo que pasa en Italia con Meloni, es el gran debate entre el nacionalismo y los migrantes, ¿verdad? Cuando lo de Trump fue evidente, ¿verdad? Toda la campaña de Trump fue contra los latinos. Ya nos ha dicho de todo, que somos shithole, que nos comemos a los perros y a los gatos y a las mascotas, cualquier cosa, pero ellos tienen un problema y un miedo al tema migrante. En Argentina igual también hay otro fenómeno similar, y esto se va escalando. Yo creo que en el fondo también hay un miedo cultural, creo que es un aspecto que está a la base de todo. Los seres humanos le tenemos miedo a lo distinto, a lo extraño, entonces lo solemos atacar o evadir, y eso está permeando mucho en la cultura. Y hoy en día hemos visto muchos sistemas educativos que introducen materiales didácticos. Aquí sucedió, aquí hubo un videíto que se produjo en Chile, que se acuerdan que empezó a circular en las redes sociales, que era un material educativo en donde básicamente se insinuaba que cada niño o niña tiene derecho a escoger el género de cómo se percibe a sí mismo, y que hay que respetar esa decisión o elección. Entonces, la gente que tiene una mentalidad más abierta y progresista dice, sí, es correcto, y la gente más conservadora dice, erradiquen eso del sistema educativo, que fue lo que se hizo aquí en El Salvador, ¿verdad? Que se eliminaron. Entonces, es un tema polémico, ético, disruptivo, difícil, ¿verdad? También no es un tema fácil, no hay que tomarlo a la ligera, porque es una realidad que está ahí y latente, y no hay que atacarlo o fomentarlo visceralmente por mi percepción, sino que hay que ver la foto completa. Yo siempre digo que este es un tema de estudiosos. Sí. Un tema en donde debe de entrar la medicina, debe de entrar la antropología, porque yo ya me imagino cuando la primera mujer dijo, yo voy a empezar a trabajar. Eso fue. ¿Verdad? Eso fue así como, ¿sí? ¿Y por qué vas a empezar a trabajar? ¿Verdad? Si o voy a votar. Ajá, si tenés que estar en la casa cuidando a los niños, la casa y al marido, pero las nunca. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Ajá, entonces, o como dice Oscar, la primera mujer que dijo, las mujeres tenemos derecho a votar, que fue en 1950. Es muy similar, reciente. Sí, es muy similar. Incluso esto es como la gama de colores. Yo siempre he dicho, las cosas no hay que verlas de blanco o negro, hay una escala de grises. Igual en el mundo de la izquierda o de la derecha tenés una tonalidad muy diversa entre el comunismo puro y duro, marxista, leninista, pero si te vas te vas moviendo ideológicamente, hay otros tipos de izquierda, hay gobiernos de izquierda más razonables, más vivibles. La famosa izquierda social, por ejemplo. El estado de bienestar. Exactamente. Por ejemplo, Uruguay acaba de ganar un presidente de izquierda. A mí me da risa porque me han preguntado, da igual, sea de derecha o de izquierda, en Uruguay no hay cambios. O sea, hay una institucionalidad política que va a fomentar algunas políticas de proteccionismo del Estado, mejorar las jubilaciones, pero no hay una crisis de cambio de modelo económico. Tabaré Vázquez se reunía con Bush, Pepe Mojica igual, o sea, es una izquierda razonable. Otra cosa es la izquierda de Ortega, que es ridículamente absurda, digamos. Fíjate, compañera, que tal vez no estoy de acuerdo en que sea solo un tema de estudiosos, porque cada individuo debería, a partir de estas realidades nuevas, tener una construcción personal de cómo te aproximas a
Claro. Yo me refiero a que tenés que tener información para entenderlo, pero no dejarte llevar por la primera persona que te puede influir. A lo que me refiero es que si una mujer es mujer, que me lo explique un científico, un médico, qué significa eso, ¿verdad? Porque yo tengo que tener información, pero de personas que lo han estudiado el tema. Claro. Sí, hay una realidad biológica, digamos, esto tiene como dos campos, ¿verdad? Hay una realidad biológica que es bastante fácil de descifrar fisiológicamente, biológicamente. Si le ven los genitales a las personas. Exactamente. Pero después viene la parte más conceptual de la autodefinición, de la autopercepción del individuo. Del individuo. O sea, nosotros somos, digamos, un conjunto de factores que configuran tres realidades: nuestra cosmovisión, nuestro sistema ideológico y nuestra escala axiológica, nuestros valores. ¿De dónde viene eso? Del sistema educativo, de la familia, de la religión, de la comunidad, de la sociedad educadora. Todos esos elementos configuran mi realidad cultural. Entonces, ahí es donde está el nudo del debate y de la discusión, los límites, ¿verdad? Dice Arturo Pérez Reverte, dice, en casa la educación y en el colegio la obligación. Exactamente, a recibir información en el colegio, pero para educar es la familia. Entonces, y hay cosas muy paradójicas, ¿verdad? En nuestras encuestas, el 98% de los salvadoreños es religioso, es creyente. Pero tenemos 4 lugares de pornografía dentro de los 10 lugares más visitados en Google. Ajá. Entonces ¿qué tipo de religiosos somos? O sea... Y eso nos lleva, y para ir a la pausa, tú acabas de escribir un libro que se llama El comportamiento humano. Sí, exactamente. ¿Verdad? Y es a raíz de todas estas investigaciones. Correcto. Si tuviéramos que resumir entonces qué es ser woke, rápidamente para que a la gente le quede. Es una persona que tiene una altísima flexibilidad cognitiva, es una característica, y que es propenso a respetar más que a respetar y a luchar por los derechos de las minorías. Ese es un woke. Muy bien. 8 de la mañana, 33 minutos. Voy a alcanzar el café, compañera. Ok, bueno, es que el Cherito Café es el que le vamos a entregar en estos momentos a Oscar Picardo, nuestro invitado de esta mañana. El café oficial en Diana Verónica y Tony, el que estamos degustando. ¿Qué tal el café, Oscar? Bueno, yo, como he venido varias veces, le pido a mi cuñada la maquinita para moler, que no tengo, y me fascina eso de moler el café. Vaya. Manual, ¿verdad? Regalo de Navidad para Oscar Picardo, un molino eléctrico, por favor, para moler el café. Muy bueno, Cherito Café es excelente café. Que nos alegra. Lo puede encontrar en Bolengo Plaza, en el Boulevard del Hipódromo, en la zona rosa. También lo puede encontrar en las tiendas Tengo y directamente en sus redes sociales, @cheritocafé.sb. Desde ahí se comienza a disfrutar, ¿vean? Desde el aroma cuando apretás la bolsa. Bueno, también ya vino San Martín, compañero. San Martín, comparte con tu familia y amigos el Día de Acción de Gracias, que es hoy, con el pumpkin pie, o sea, el de pastel de calabaza. Postre tradicional de la época, elaborado entre una corteza ligera con una receta original hecha artesanalmente de calabaza, con queso crema y un ligero toque de especias. Lo puedes pedir a domicilio al 2215-1515 o encontrarlo directamente en San Martín. También conoce más en las redes sociales, @sanmartinsb. Pásale también lechita Ira 26 aquí al doctor Picardo, por favor. Tan salvadoreña como vos. Mira, ¿tú cuántos años tenés de vivir en El Salvador, Oscar? Desde el 89. ¿Conociste el Instituto Regulador de Abastecimiento? Sí. Ah, bueno. Pues y entonces marca. Y tomábamos Lecheira 26, la lata de 5 libras, ¿te recordás? Bueno, pues Lecheira 26 nuevamente está en el mercado, tan salvadoreña como vos, se puede encontrar en todas, en supermercados y en tiendas en diversos lugares del país. Y Línea Rosa, ¿qué nos dice?
Viaja segura al concierto de Mon Laferte este 28 de noviembre. O sea, hoy. Hoy reserva tu viaje al 6200-4491, línea rosa. Ya volvemos.
minutos de entrevista, dice la producción. Vamos a tratar de seguir entendiendo la Agenda 2030. Ahora se habla de la Agenda 2025 como una contraparte conservadora Sí. del famoso, la Fundación Heritage en Estados Unidos, y los objetivos de desarrollo sostenible, que decíamos acá que poco se habla de otros objetivos, que además ahí está la ONU diciendo que ni los va a poder cumplir. Sí. Y están pidiendo sí. más tiempo. Que pretendían cambiar al mundo, ¿verdad? En muchos aspectos. Sí, bueno, la Agenda 2025 es prácticamente una declaración conocida casi como WASP, ¿verdad? White Anglo-Saxon and Protestant, un establishment cultural cerrado, ¿verdad? Que fue justamente el eje de la campaña de Donald Trump. Pero en el fondo, todo este escenario del cual hemos conversado, suceden dos cosas. Hay una antagonización por el fanatismo de algunos líderes o personas, que es común verlo, y por otro lado, la visibilidad en las redes sociales, ¿verdad? Antes habían movimientos, habían actores luchando por los derechos, pero no eran tan visibles. Hoy en día, gracias a YouTube, a TikTok, a X, digamos, estos movimientos se visibilizan más, logran adeptos, entonces por eso hay más sensibilidad, para algunos preocupación, y estamos en esta lucha ideológica, nueva lucha ideológica entre progresismo y conservadores, ¿verdad? Que es muy fuerte y que ha ido evolucionando, como hablábamos fuera del aire. Es decir, el rol de la mujer ha ido cambiando, ha ido logrando espacios. El famoso machismo versus el feminismo ha ido mutando también, y eso ha permitido ciertos cambios, ¿verdad? A veces con dolores de parto, a veces sin dolores de parto, pero como decía Diana Verónica, en determinado momento de la historia una mujer divorciada era mal vista, ¿verdad? Entonces, afortunadamente eso se ha ido suavizando, pero hubo una época que era prácticamente tener una etiqueta en la frente, ¿verdad? Sí, gracias. Soy menos que, ¿verdad? Soy menos que. Paria, Exactamente. alguien marcado por la Exacto. sociedad. Hasta la palabra deshonra. La mujer que la dejaba el hombre era porque la deshonraba el hombre, y esa mujer ya no era digna. Y era culpa de la mujer. Y era culpa de la mujer, Sí, y la mujer era mal generalmente. vista porque el hombre la había dejado y entonces la había deshonrado. Sí, De ahí viene, no te lograba voy a marido, honrar. porque ya la habían honrado. ¿Cómo entonces en el pensamiento del individuo, de quien nos escucha, se ubica dentro de este amplio espectro de pensamientos? Porque ya los conceptos, decíamos, de izquierda y derecha ya no sirven. O sea, Sí. ya no sirven para definir lo que ahora sucede en el mundo. Claro. Ahora, ¿cómo te definís? Bueno, yo creo que esto es un problema que toca las aristas de la ética pensada y la moral vivida. Es decir, es un problema ético o moral, como se quiera llamar, que exige lectura, que exige reflexión, exige buena información. Aquí mucha gente toma posiciones por modas, por fake news, por youtubers, por influencers, y esto es algo más serio, ¿verdad? Y más delicado. Yo creo que al final a todos nos toca asumir una postura o estar en un plano ideológico más a la izquierda o a la derecha, o más hacia el lado progresista o conservador, ¿no? ¿Se permiten ese pensamiento de o es blanco o es negro, ya ahora se permiten los grises? Exactamente, hay escala de grises,
Y llama la atención también dentro del análisis cómo los políticos también cambian, ¿verdad? Porque había políticos que en el pasado eran progresistas y después se hicieron conservadores, o viceversa, dependiendo de los intereses, de cómo ellos leen las intenciones o las preocupaciones de la gente. Pero bueno, en el fondo también es de reconocer que tienen un rol muy fuerte y preponderante las iglesias y las religiones, ¿verdad? Aquí en El Salvador, el Ministerio de Educación, cada vez que iba a sacar un folleto de educación para la sexualidad, lo examinaban las iglesias, ¿verdad? Y opinaban y decían, no, esto no, porque es muy explícito. Hoy en día todavía el tema de educación sexual tiene sus limitantes. Bastantes. Ajá. Y lo que no se dan cuenta ni las iglesias es que los hipotes aprenden educación sexual en internet, ¿verdad? Hay demasiada pornografía y aprenden por privarles de una educación coherente. Ellos aprenden a través de un modelo disruptivo, ¿verdad? Que puede ser la pornografía. Exacto, y y no es el correcto. Y no es el correcto. Exacto. Totalmente. ¿Y de todo esto hablas en el libro El comportamiento humano? Abordamos varios temas. El libro está dividido como en 3 partes. La primera parte son todas las preocupaciones relacionadas al comportamiento humano, a las ciencias de la conducta, el comportamiento religioso, el comportamiento político, el urbano, el rural, el del consumidor. Estudiamos casi todos los tipos de comportamiento. En el capítulo 2 abordamos un poco la fundamentación neurocientífica de por qué actuamos como actuamos, y en el capítulo 3 abordamos algunos fenómenos relacionados con el comportamiento, ¿verdad? Es un área fascinante de entender por qué la gente elige ser o estar de determinada forma, y nos hemos dedicado estos últimos 5 o 7 años a estudiar. Tenemos también el trabajo clínico con los niños. Hace poco discutíamos todos los resultados de más de 100 casos de niños que hemos trabajado, diagnosticado, sobre problemas emocionales, de aprendizaje, para entender los fenómenos y ayudarles a los niños, ¿verdad? También, que esa es otra área que tiene que ver con el futuro, ¿verdad? Así que hay muchísimo material. ¿Cuándo va a estar el libro? ¿Dónde puede acceder la gente al libro? Esperamos que en enero, febrero ya lo tengamos en librerías. Nosotros aquí en una librería ¿La Ceiba? En La Ceiba, en la UCA, movemos nuestros libros de UFG Editores. Actualmente publicamos Psiquiatría Política, que es el último libro, que habla más de las circunstancias de la política como un paciente psiquiátrico, pero ese es más divertido, pero este es más serio, digamos. Es que esas 2 palabras, psiquiatría y política juntas, está yuca. Sí, está yuca. Y no le debemos de tener miedo al psiquiatra. No. No debemos. El tema de psiquiatría siempre ha estado relacionado con el loco, va. Y no es eso, para nada. Ajá. Exacto, tiene una función preventiva. Hay otros puntos de vista, pero en ese libro nosotros describimos circunstancias políticas desde una óptica psiquiátrica, como un paciente no estable emocionalmente, con problemas cognitivos. Es una mirada así un poco jocosa, y está configurado por muchos artículos que publicamos. Pero este del comportamiento sí es un poco más formal, y creemos además que estamos aportando algo nuevo a la ciencia, porque hemos investigado en bases de datos y no hay un enfoque como tal de comportamiento y conducta, ¿verdad? Entonces, y es un tema fascinante, porque
Al final, todo depende de cómo nos comportamos, de cómo entender por qué decidimos hacer o no hacer algo. Eso y tiene que ver con esos tres sistemas que les decía, el ideológico, el axiológico y la cosmovisión de la gente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que define cuando tomamos una decisión, y a cada rato estamos tomando decisiones, ¿verdad? De muchos tipos. Bueno. Gracias, Oscar. Vamos a esperar el lanzamiento de ese libro. Sí. Mira, libro de lectura para cualquiera, Sí, ¿verdad? Porque sí. entendería por lo que estás explicando que te ayudaría mucho también a tu papel en la sociedad, a tu Claro. papel de ser padre, de ser mujer, de ser hombre, o lo que sea. A administrar tu libre albedrío. Sí, Exactamente. no, exacto. Es que nos hace falta mucho conocimiento. Bueno, Oscar, muchísimas gracias. Ojalá haya sido una charla enriquecedora para nuestra audiencia. Eso es lo que siempre buscamos al invitar a personas como tú. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Quien quiera volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.